Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches o buenos días o a la hora que estés viendo esta pequeña grabación que vamos a dejar aquí en el canal. Dios te bendiga. Bienvenido a este humilde espacio anunciando el Evangelio. Vamos a continuar con una catequesis que ya comenzamos hace unos días y quería darle quería hacer una profundización de la misma, ¿no? Seguir profundizando un poquito más en donde escuchábamos a nuestro queridísimo hermano Lupo Di Gubbio. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo que se haga presente en nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a llenarnos de tu presencia. Te pedimos, Señor, que vayas preparando nuestro corazón para vivir este Adviento, que ya está finalizando, estamos en los últimos días, que podamos eh, ir predisponiendo el corazón en ese recogimiento y silencio interior, para que sea Jesús el que nazca en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que nos aparta de ti. Ayúdanos, Jesús, a despojarnos de muchas veces ese envanecimiento, esa jactancia, esa arrogancia, ¿no? Esa soberbia. Y danos un corazón de niños, un corazón humilde, un corazón pequeño, un corazón despojado, un corazón que no necesite muchas cosas para ser feliz, solamente a ti. Que tú seas, Señor, nuestra única riqueza, la riqueza de nuestro corazón, el mayor tesoro, ¿no? Que Jesús sea todo para todos, que Jesús sea el Señor de todos los corazones del mundo entero. Que Jesús pueda reinar en las familias, en los países, en los gobiernos. Que Jesús pueda reinar en las comunidades, que Jesús pueda reinar en todos los lugares donde vayamos. Que nosotros podamos ser también testimonio vivo de Jesús con nuestras palabras y obras. Te lo pedimos por medio de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar entonces con la catequesis que ya comenzamos el otro día sobre el cardenal Fernández, sobre este duro ataque, injusto ataque al cardenal Fernández, que bueno, que fue una oportunidad, además de esto triste que pasó, de estas personas que atacaron duramente e injustamente al cardenal Fernández, podemos dar estas ocasiones para hacer una buena catequesis de lo que enseña la Iglesia al respecto de estos temas, sobre la dignidad de la persona humana, sobre el pecado, sobre la gracia. Y qué mejor que hacerlo de la mano de mi queridísimo amigo Lupo Di Gubbio, que me permitió usar este video para poder reaccionarlo, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Recuerdan que el fragmento que habíamos utilizado para hacer esta catequesis era el siguiente. Si no aprendemos a mirar al otro, dice el cardenal Fernández, de otra manera no cambia nada. Si no aprendo a mirar su belleza más allá de su aspecto, de sus capacidades, de su orientación sexual, de lo que sea, si no aprendo a mirar más allá de todo, no lo puedo terminar amando. Como venga, así como es, me guste o no, así vale más que nada en esta tierra. Cada hermano y cada hermana valen más que nada en esta tierra. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de estos esquemas. Estas palabras fueron... Yo no puedo juzgar la intención del corazón de la persona que ha reaccionado distorsionando estas palabras, pero parece que la forma en que fue presentada esta noticia esta reacción, ¿sí? Por ciertas personas, especialmente una apologeta de las redes sociales, no parece muy honesta, ¿no? O por lo menos muestra un profundo desconocimiento de lo que enseña la Iglesia con respecto a estas cuestiones de la dignidad de la persona humana, del pecado, ¿sí? En fin, vamos a continuar. Vamos a ver ahora más que nada la segunda parte de estas afirmaciones, ¿no?
qué es lo que quiso decir el cardenal Fernández y qué es lo que enseña la Iglesia, y vamos a ver que hay una perfecta consonancia, ¿sí? Que es perfectamente ortodoxo y que no está intentando decir nada que vaya en contra de la doctrina católica. Fíjense, incluso con esta parte polémica hacia el final del video, cuando habla de que la iglesia fue en otra dirección, etcétera. Incluso en ese caso, queridos hermanos, el cardenal recuerda un hecho históricamente cierto, reconocido por la misma doctrina reciente, que durante siglos los cristianos no siempre vivieron, predicaron o aplicaron la moral con pleno respeto a la dignidad de la persona. Esto es cierto. Este apologista afirma que eso significa error doctrinal por 2000 años, pero la iglesia nunca enseñó que las clasificaciones rígidas fueran buenas, ni que el legalismo fuera la esencia de la moral. Jamás lo dijo. Lo que sí enseñó es lo que recoge el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes numeral 27. Cada uno debe considerar a su prójimo como otro yo. Y esto se reduce hasta la Escritura, sin excepción. Cuando nuestro Señor Jesucristo representa el Antiguo Testamento, la fe y los profetas, la ley y los profetas, perdón, cuando dice... Bueno, me detengo aquí para hacer una pequeña reflexión. Esto es cierto. A lo largo de la historia, muchas cuestiones de pastoral dentro de la iglesia o cuestiones que responden también a cosas de índole cultural, también, ¿sí? De la época, del pensamiento de la época, que después, bueno, en cierto sentido, gracias también a la luz que la iglesia siempre nos da a través del magisterio, cosas que fueron cambiando, ¿sí? Espejo, ¿no? No podemos decir que es una sola causa de por qué ocurrían estas situaciones injustas, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Sobre todo sabemos que el hombre está herido por el pecado y que, bueno, tiende a cometer injusticias contra su hermano. Siempre el fruto es ir contra los hermanos, ¿no? Como Caín y Abel. Ahora bien, una cosa es la enseñanza magisterial sobre el pecado, ¿sí? Sobre la moral, sobre lo moralmente correcto, por ejemplo, la prescripción de la iglesia de cuándo se puede o no comulgar, ¿sí? Depende si estás en estado de, o sea, comulgar en estado de gracia y no se puede comulgar en estado de pecado mortal. Toda esa enseñanza bimilenaria de la iglesia sigue hasta el día de hoy, permanece hasta el día de hoy, no ha cambiado nada de eso, ¿sí? No ha cambiado nada de eso, queridos hermanos. Pero muchas veces situaciones dentro de la iglesia, con respecto a hermanos, se han convalidado situaciones de injusticia, de descalificación a las personas en nombre de la moral, ¿sí? Descalificar y atentar contra la dignidad de las personas. Y la iglesia no enseña, en su enseñanza magisterial, la iglesia no enseña este tipo de conductas agresivas, violentas, que van en contra de la dignidad de la persona humana. Todo lo contrario, es todo lo contrario. El Evangelio de Jesucristo nos está enseñando, ya desde el comienzo de los inicios de la iglesia primitiva, el respeto y el amor que debemos tenernos unos a los otros. Y así lo dice Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado, ¿no? También nos enseña a rezar por los enemigos, a poner la otra mejilla, nos enseña a perdonar 70 veces 7. Todo eso está en directa relación con la dignidad de la otra persona, ¿no? El que le dé un vaso a uno de los más pequeños, a mí me lo está dando, ¿no? Dice Jesús. Todo el Evangelio tiene una profunda, profunda relación con el amor al prójimo. Todo el seguimiento de Jesús, todo el seguimiento del Maestro, tiene una estrecha, profunda y directa relación con la caridad y el ejercicio del amor al hermano que tengo al lado mío, especialmente al que más sufre. Esa es la enseñanza de la iglesia. Y una persona en una situación de pecado, de alguna manera también está sufriendo, ¿sí? Está sufriendo esa persona, hay que ayudarla, pero no desde el juicio descalificativo, que tanto daño ya nos ha hecho durante estos siglos, en muchas situaciones y en muchos contextos, ¿no?
Por supuesto que también no vamos a generalizar que todo fue así, no. Hubo también muchísimas cosas buenas y muchos santos, muchos hombres y mujeres de Dios que han hecho cosas maravillosas, justamente a favor de esta enseñanza que convalida la dignidad de la persona humana, ¿sí? Justamente a favor de esto, ¿no? Fíjense cuántas órdenes religiosas al servicio de los enfermos, al servicio de los pobres, de los más necesitados, de los más sufrientes. Así que no podemos, ¿sí?, dejar de ver estas cosas bellísimas que la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos nos ofrece, ¿no?, y nos regala, y es algo maravilloso, pero también como está compuesta por seres humanos, por hombres y mujeres pecadores, también vemos estos rasgos que tienen que ver con la herida del pecado, ¿no? Que tienen que ver con el despreciar al otro, con rotular, descalificar y atentar contra su propia dignidad. Sí, es lo que nos va diciendo un poco acá Lobo. Ámense los unos a los otros como a ustedes mismos, como a ti mismo, perdón, como a ti mismo. Pero Jesús lo lleva a otro elemento en el Evangelio de Juan cuando dice, ámense unos a los otros como yo los he amado. Este principio del amor que reconoce el valor intrínseco de la persona, independientemente de su condición moral, que puede ser reprobable, nadie está diciendo que no, pero estamos hablando aquí del valor de la persona, se encuentra explícito en la Sagrada Escritura misma. En la Sagrada Escritura misma. La Iglesia jamás eximió. Bueno, por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos vienen a confirmar en esto que estamos diciendo de la dignidad de la persona humana. Jesús en ningún momento, cuando nos enseña el amor mutuo, nos pone una condición, ¿no? Por ejemplo, amen al otro siempre y cuando esté en estado de gracia, ¿no? Acepten al otro siempre y cuando haga lo que yo quiero, ¿no? Estén en la misma sintonía del Evangelio o de mi voluntad, o sea, un santo, ¿no? Amen al otro si es una persona correcta, si no, ódienlo, ¿no? Justamente al contrario, Jesús nos habla al contrario de eso, al revés, ¿no? La lógica del Evangelio es amen a sus enemigos. Esto ya lo hemos dicho varias veces en esta enseñanza, pero lo tenemos que volver a recordar. ¿Por qué? Porque Jesús pone la mirada en la belleza de esa persona, imagen y semejanza de Dios, llamado por el Padre a la conversión. Todos estamos llamados a la conversión. Todos estamos llamados a la conversión, y ese llamado a la conversión que todos recibimos de Dios, Dios lo hace de una forma que no es el formato nuestro, ¿no? Haciendo como una acusación de la persona. El llamado es a través del amor, tocando suavemente los corazones, tocando dulcemente los corazones. Ese llamado a la conversión es una amorosa invitación, ¿sí? No es algo estrepitoso, violento, ¿no?, que intenta imponerse. Es algo que amablemente invita al hombre a recibir su mensaje en el corazón y a dejarse transformar por el Espíritu Santo. De hecho, entrega su vida por nosotros. Jesucristo derrama toda su preciosísima sangre, ¿no? Todo su ser se entrega hasta la última gota. Entrega su espíritu al Padre. Padre, todo se ha cumplido, ¿para qué? Para ganarnos a nosotros, aún a sabiendas de que muchos hombres iban a despreciar su sacrificio redentor, ¿no? Por eso es tan valiosa una persona, por eso es tan grande el alma del hombre, ¿no?, que tiene esa capacidad de trascendencia, ¿no? Por eso somos tan grandes a los ojos del Señor, y a la vez nos podemos nosotros empequeñecer y empobrecer cuando elegimos el camino que nos aparta de la voluntad de Dios, ¿no?, y de la verdad, y de lo bello y de lo bueno. En la Sagrada Escritura misma. La Iglesia jamás eximió a nadie de su dignidad, incluso cuando a nivel social toleraba abusos culturales, como por ejemplo la esclavitud, castigos físicos desproporcionados o marginaciones sociales concretas. El lenguaje que utiliza este hermano apologeta católico es peligroso, porque fusiona predicación sacramental, praxis histórica, errores de cristianos e instituciones culturales temporales con el depósito de la fe. Tiene un batido en su cabeza.
revuelve todo en el saco y al final lo único que expresa es ideología, haciéndose daño él y haciendo daño a quienes lo escuchan. El propio magisterio doctrinal lo rechaza sin ambigüedad. Lo rechaza sin ambigüedad. La dignidad no depende de condicionamientos físicos, ni sociales, ni sexuales incluso. Dignitas infinita, numeral 15. Toda discriminación injusta debe evitarse. Dignitas infinita, numeral 7. Es decir, el Papa Francisco no liberó la moral, no la libera tampoco el Papa León XIV. Libera de los modos de mirar sin amor, de rotular, de discriminar injustamente, de endurecer el mensaje y de priorizar etiquetas sobre personas. El criterio para amar al otro como llega siempre fue parte del evangelio, o no conocen el evangelio. ¿Cómo pueden ser apologetas y no conocen el? Es cierto esto, ¿no? O sea, ¿el Papa Francisco de qué nos libera? ¿De la moral, de la enseñanza moral bimilenaria? No, nos libera de ese yugo, de la descalificación, de la injusticia, del ataque al hermano, ¿no? Injusto, la descalificación injusta, la discriminación injusta. El llamado a la conversión es un llamado de amor, un llamado de misericordia. Es un llamado que se manifiesta en una cruz, con el Hijo entregándose por nosotros. Ese es el llamado a la conversión, a través del amor. Todos los hombres están invitados a abrazar ese Cristo que se entrega para reconciliarnos con el Padre. Es muy injusto que se intente interpretar torcidamente este texto y esta homilía sacada de contexto, diciendo que el Papa Francisco, o dando a entender, mejor dicho, dando a entender que el Papa Francisco nos libera de la esclavitud y el yugo de una moral que nos estaba haciendo daño, ¿no? Por ejemplo. Es muy injusto, ¿no? Es muy injusto. Que puede ser que alguien interprete eso de esa manera porque hay personas tanto de un lado como del otro, los progres, ¿no? Que convalidan el pecado, que convalidan actitudes moralmente deshonestas, por supuesto, pero el Papa Francisco no lo enseña así y no lo enseñó así. Y el cardenal Fernández tampoco lo está enseñando así. Ahí está el tema. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos. Evangelio. Aunque en una honestidad, no siempre los cristianos a lo largo de los siglos lo hemos vivido de la mejor manera. Falla humana. Falla humana. Y no queda aquí. Claro, como es un panfleto propagandístico, no podía dejar afuera las viejas confiables para atacar al prefecto, en el cardenal Fernández, y para atacar al Papa Francisco. Cuando cuestiona, cuando no tiene nada que ver, los documentos de Amor y Leticia y Fiducia Súplicas, las viejas confiables, con una deshonestidad brutal. Alguna vez escuché a este hermano apologista hacer alarde y amenazar que iba a invitar a personas para que le explicaran el capítulo 8 de Amor y Leticia y el numeral 31 de Fiducia Supplicans. Por Dios, vaya que le hace falta que se lo expliquen. Es evidente que no lo entiende. Es evidente que no tiene ni idea de lo que implican y enseñan ese capítulo de Amor y Leticia y el numeral 31 de Fiducia Supplicans. No tiene ni idea, no sabe. Y él cree que sabe. En el video dice que Amor y Leticia, en el capítulo 8, permite comulgar en pecado mortal permanente. Esto es una tontería. Eso no es cierto. Pero claro, para entender Amor y Leticia 8 tienes que saber distinguir entre situación objetiva de pecado e imputabilidad de pecado mortal en la persona. Caray, en el mismo catecismo lo enseña. El catecismo enseña lo mismo que el numeral 8 de Amor y Leticia. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es así. Lamentablemente hay que decir esta palabra que por ahí es un poco fuerte, pero parece una propaganda ideológica, ¿sí? Una pura propaganda ideológica, lamentablemente.
Lo mismo que valerse, me parece injusto y me parece deshonesto que personas utilicen videos de sacerdotes que son progres, ¿sí? Que son progres, evidentemente son progres, que convalidan el pecado, por ejemplo, cosa que los papas no han enseñado ni van a enseñar, eh, para decir que son frutos del pontificado del Papa Francisco, que están, ellos son como los hijos del Papa Francisco, ¿no? Que miren lo que, como dando a entender el Papa Francisco enseñaba herejías y acá están los frutos, ¿no? Me parece que valerse de situaciones tanto de un lado como del otro, ¿no? De personas que están en ruptura con el Papa, desobedeciendo al magisterio, convalidando situaciones de pecado, ¿no? O ideologías, lobbies, ¿sí? Em, justificando el pecado, ¿no? Incluso como que todo da igual, no. Y tanto del otro lado, que es aquellos que supuestamente se presentan como los defensores de la sana doctrina, pero al fin de cuentas hacen caso omiso a lo que enseña el magisterio, estas dos posturas extremas que siempre hablamos de estos temas cuando hablamos de la ruptura con el Santo Padre, no son católicas. Ninguna de las dos, ninguno de los dos formatos son católicos, ¿sí? Ninguno de los dos formatos responden a un espíritu católico, ni aquel progre liberal que se desata y no tiene ningún problema en comulgar en pecado, en convalidar ciertas circunstancias morales pecaminosas, ni aquella persona que en nombre de la sana doctrina, ¿sí? Supuestamente dice estar en una defensa de la pureza doctrinal, pero al fin de cuentas utiliza un medio que es moralmente ilegítimo y moralmente pecaminoso. Las dos situaciones son de pecado, porque utilizar la deshonestidad valiéndome de un video, valiéndome de la situación de un hermano que por ahí se equivocó al decir algo y no lo dijo correctamente, tal vez no fue muy afortunado el modo de decirlo, pero no es lo que quiso decir y valerme de eso para hacer un ataque a su persona, ¿sí? De este hermano. En estos días ha pasado algo puntualmente con un hermano que me parece injusto, ¿no? Me parece injusto porque probablemente, y estoy segura que fue una confusión, ¿no? Pero aprovecharme de eso para hacer árbol, leña del árbol caído, perdón, no me salía la expresión, ¿no? Leña del árbol caído, aprovecharme de eso para ir directamente contra ese hermano, me parece muy injusto también. Entonces, son medios que no son cristianos, que atentan contra la dignidad de la persona humana, que son moralmente pecaminosos. Es pecado calumniar, es pecado difamar, es pecado ir en contra de la dignidad de un hermano, por más que no te caiga bien, por más que, no sé, haya pasado algo entre ustedes, haya habido un malentendido, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? A tener una verdadera conversión. Lo pido para mí también, queridos hermanos, porque todos podemos caer. Lo pido para mí, a mí me da miedo esto, ¿no? Me da miedo en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Un temor de decir, todos podemos caer, yo incluida, ¿no? Nunca sabemos, porque nuestra naturaleza humana siempre eh, es proclive al pecado, ¿no? Porque estamos heridos y solo la gracia, ¿no? Te sostiene. Entonces, justificar, ahí sí también estaríamos, esta persona que difama hacia el cardenal Fernández ¿cómo diría? Con el objetivo de defender algo que para ella es bueno, está valiéndose de un formato que tiene que ver con esto, el fin justifica los medios, ¿no? Que no me importa si tengo que descalificar, si tengo que acusar a un hermano. Entonces me parece muy injusto, ¿no? Sinceramente me parece muy injusto y es como para que reflexionemos y nos demos cuenta que a veces nos venden gato por liebre, decimos acá en Argentina, ¿no? Que no somos críticos, que nos dejamos engañar fácilmente. Tenemos que estar muy atentos, ¿no?
Sabemos que para que haya pecado mortal se requieren 3 condicionantes: materia grave, pleno conocimiento y plena libertad. Y el catecismo nos enseña que alguno de esos elementos, cuando no aparece o existen factores atenuantes que lo anulan a tal grado que no puede atribuirse responsabilidad, ¿qué crees? Aunque exista ocasión objetiva de pecado, no es imputable el pecado mortal. Esto es doctrina moral católica básica. Pero bueno. Claro, es que ahí está el tema de la imputabilidad, que es lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Las condiciones para que haya pecado mortal. Eso lo sabe cualquier, no hace falta ser teólogo, esto lo aclaro porque el otro día me decían, tenés que ser teóloga. No hace falta. O sea, una catequista, una persona que se ha formado en la fe o un laico que se forma en la fe, sabe perfectamente que la Iglesia nos enseña que hay condiciones para que haya pecado. Conocimiento, consentimiento y materia grave. Y muchas veces hay ausencia de alguno de estos 3 componentes, ¿no? De estas 3 causas, digamos. Por lo tanto, ahí entra la cuestión de la imputabilidad de la persona. Por ejemplo, una jovencita, un adolescente que va a un lugar, ¿no? A realizar un aborto, por ejemplo, forzada por su familia, forzada por la situación, o tal vez por el novio, el papá del bebé, que la obliga prácticamente. No es lo mismo que una persona que deliberadamente, sin decirle nada a nadie, decide hacer eso, ¿no? Estoy poniendo ejemplos para que se entienda un poco el contexto, ¿no? Recuerden, conocimiento, consentimiento. En el caso de esta chica que fue obligada, no hay un consentimiento deliberado. Bueno, y así podemos poner ejemplos de muchas circunstancias que son objetivamente pecado, ¿no? Así que bueno, queridos hermanos, espero que esto esté ayudando. Vamos a seguir un poquito más, unos minutitos más, como para ya ir cerrando. Y espero que esto pueda ser de gran ayuda para todos los hermanos católicos que escuchan esta grabación y que pueda iluminar un poco el entendimiento que tienen acerca de la fe católica en estas cuestiones de pecado, de moral y de la dignidad humana, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. No le hacen un bien. Esto es terrible. Esto es terrible. Y respecto al documento de fiducia supplicans, él lo lee como si fuera validación del pecado o incluso bendición sacramental a estilos de vida. Pero esto es falso de nuevo. Esto es un hito de deshonestidad intelectual de muchos sectores de la iglesia. No nos hagamos tontos, porque una cosa es criticar que el lenguaje pudiese mejorarse. Claro, esto está dentro de lo presupuestado del magisterio ordinario. El lenguaje podría mejorarse, pero decir que enseña que se bendice el pecado es mentir. Bueno, lo mismo pasó en ese momento con fiducia supplicans. Y bueno, no se tuvo la objetividad y la honestidad intelectual, como dice Lupo, para mirar que ese documento estaba estrechamente relacionado con el anterior que se había publicado, en donde se reconoce que el matrimonio solo es entre el hombre y la mujer, ¿no? Y en el documento fiducia también lo vuelve a reconocer, ¿sí? Pero cuando hay un sesgo ideológico no se pueden mirar esas cuestiones, solamente se ve lo que a mí no me gusta y lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces tengamos muchísimo cuidado, muchísimo ojo, muchísimo discernimiento. Yo los invito, hermanos queridos, a poder profundizar en su fe, conocer en profundidad. La fe católica es hermosísima. Eh, lo que nos enseña el magisterio, lo que nos enseña eh, el catecismo, por ejemplo, valiéndose de la tradición viva de la Iglesia, de los padres de la Iglesia. Es riquísimo, ¿no? Todas las fuentes que tenemos para poder corroborar esto, ¿no? De los padres de la Iglesia, de la enseñanza de los santos padres, de la enseñanza de las sagradas escrituras, ¿no? Es esta enseñanza que acabamos de escuchar, ¿no? Que esto de que para que haya pecado tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Para que sea imputable la persona, ¿sí? Para que la persona pueda ser culpable, ¿no?
lo cual no quiere decir que objetivamente ese hecho sea pecaminoso, ¿sí? Y esto lo vemos a diario, lo vemos en nosotros mismos incluso, que muchas veces hemos caído en pecados de debilidad, no de maldad, no de malicia. No hubo un deliberado consentimiento o conocimiento tal vez de eso, ¿sí? Sobre todo, no hubo un deliberado consentimiento cuando hay, por ejemplo, heridas profundas en nuestra psicología, en nuestra persona, por nuestra historia, que nos llevan muchas veces a situaciones de pecado, objetivamente hablando, pero que a la vez no reúnen todas las condiciones para que sean pecado mortal. Son heridas, ¿no? Pecamos por debilidad. Como le pasó, por ejemplo, al apóstol Pedro cuando traiciona a Jesús, lo niega, mejor dicho, niega a Jesús, no lo hace con la intención deliberada y malévola de traicionar a Jesús, lo hace por debilidad, lo hace por miedo, ¿no? Lo hace por miedo. Bueno, es lo mismo, de eso se trata y el catecismo sabe hacer estas diferencias. El catecismo nos enseña para que nosotros podamos tener un entendimiento más profundo de estas cuestiones morales. Y así le pasa a muchas personas, ¿no? Muchas situaciones que son objetivamente de pecado, pero que la persona no ha tenido, por ejemplo, alguno de estos, podríamos decir, de estos pilares o de estas condiciones para que se dé el pecado, ¿sí? Para que la imputabilidad eh, en la persona sea al 100%, ¿no? Para que esta persona pueda ser juzgada, digamos, como culpable, ¿no? Porque han habido otras situaciones que le han llevado a tomar esas decisiones. O, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en otros tiempos, y yo ya se lo comenté esto ya lo comenté en la anterior grabación. Personas que se quitan la vida, hoy en día ya sabemos, antes eran incluso enterradas en otro lugar, ¿no? Porque se pensaba que esa persona al morir en pecado mortal era condenada. Y hoy se sabe que la depresión es una enfermedad, ¿sí? Que hay un tema de cuestiones eh, de una condición médica, ¿no? De una condición de salud, digamos mental, que puede llevar a la persona a tomar esas decisiones extremas, ¿no? De quitarse la vida. Bueno, hay muchas situaciones así, ¿no? Como eso, por ejemplo. Por eso, por eso se insiste tanto en esta pastoral de la misericordia, porque hay personas rotas, hay personas heridas, hay personas con mucha necesidad de ser amadas, contenidas, recibidas. Jesús primero recibe a los pecadores, los recibe con amor, los recibe con misericordia. Después de que están con Él, después de haber experimentado su presencia, su amor y su ternura, después a partir de esa experiencia Jesús hace un llamado a la conversión. ¿Mm? Cuando se encuentra con la mujer pecadora, primero le pregunta, primero habla con ella, primero entabla ese contacto profundo de corazón a corazón y luego sí, vete y no peques más, ¿no? Nosotros queremos hacer el camino al revés, a la inversa. Queremos nosotros primero exhortar a la conversión, así como si fuera que todo el mundo que nos escuche, sí, va a sentirse conmovido, ¿no? No, no es así el camino que Jesús eligió para llamar a los más pecadores. Siempre el camino es a través de la cercanía, de la escucha, del tratar de entender qué le está pasando al otro, ¿sí? Del tratar de entender que la otra persona ha sufrido, ¿sí? Seguramente alguna circunstancia muy dolorosa en su historia y que por eso está marcada y atravesada por esa situación que no le permite tener esa libertad para ciertas cuestiones como la pureza de corazón, por ejemplo, como una vida ordenada sexualmente, ¿no? Y muchos de nosotros podemos decir que también tuvimos experiencias muy fuertes en la vida, familiares, personales, que nos han marcado y nos condicionan, ¿no? Y no podemos salir de ciertas situaciones de pecado y nos tenemos que confesar frecuentemente de ese pecado. Así como el Señor nos espera y tiene piedad de cada uno de nosotros, así nosotros también seamos piadosos, amables
objetivamente, mejor dicho, objetivos con el pecado, pero cercanos y hermanos con el pecador, porque así también nosotros fuimos recibidos y amados por el Señor. Así que bueno, queridos hermanos, espero que esta pequeña catequesis del día de hoy haya sido iluminadora. Así que bueno, los abrazo fuerte en el corazón de Jesús y bueno, nos estamos viendo en alguna otra oportunidad.